Hécate, la dama del abismo, en el corazón de la antigua Grecia. Más allá de los templos resplandecientes de los dioses olímpicos, existe un reino oculto, sumido en sombras y magia ancestral. Allí, en las profundidades del bosque, mora Hécate, la diosa de la magia, la brujería y los misterios oscuros. Aquellos que conocían su nombre en voz baja nunca se atrevían a invocar su poder. La sabiduría de los ancianos les enseñó que el precio de su magia era más oscuro que el mismo abismo. Pero ahora ha sido despertada, y el precio que se paga por buscar lo prohibido es mucho más de lo que puedes imaginar. Descubre los secretos que los dioses han tratado de ocultar y prepárate para lo desconocido. ¿Te atreverías a descubrir lo que otros nunca pudieron? Suscríbete ahora a Clave Oculta y revela la magia que está más allá de tus peores temores. Hécate nunca fue una diosa que se asociara con la luz ni con la compasión. Mientras Zeus dominaba los cielos y Poseidón gobernaba las aguas, ella reinaba sobre los rincones más oscuros y olvidados del mundo. En las grietas del tiempo y entre los pliegues de la realidad, Hécate mantenía su dominio. Sus dominios no se limitaban a lo terrenal, sino que atravesaban los límites entre los mundos, tejían el hilo del destino y abrían puertas hacia abismos donde los propios dioses temían asomarse. En sus manos residía el poder de alterar el curso del tiempo, de manipular la realidad misma y de desatar fuerzas tan antiguas y desbordantes que ni siquiera los cielos podrían controlarlas. Los mortales sabían que, al intentar tocar su poder, el costo no solo era alto, sino inimaginable. A lo largo de los siglos, aquellos que se atrevieron a acercarse a la magia de Hécate descubrieron rápidamente que la búsqueda de poder sin comprender las profundidades del abismo solo llevaba a la perdición. Pero entre todos los que sucumbieron a sus tentaciones, hubo quienes desconocían el verdadero alcance de la oscuridad que invocarían. La mayoría nunca tuvo oportunidad de entender lo que desataron, y aquellos que sobrevivieron pagaron con algo más que sus vidas. En el corazón de esas leyendas, un libro siempre se mencionaba: el Grimorio de Hécate. Este antiguo manuscrito, cubierto con símbolos de lenguas olvidadas, prometía desvelar los secretos más oscuros de la magia, aquellos que ni siquiera los dioses se atrevían a comprender. Pero, como sucede con todo lo prohibido, pocos sabían que al encontrarlo, en realidad habían desatado algo mucho más allá de lo que cualquier mortal podría soportar. En una tranquila aldea, donde el sol apenas tocaba las casas de piedra y los árboles antiguos susurraban entre sí, vivía un joven llamado Eryx, un estudiante obsesionado con los misterios del ocultismo, que había dedicado su vida a estudiar las artes prohibidas. Mientras otros se conformaban con lo que era visible y tangible, Eryx sentía una necesidad insaciable por desentrañar lo que estaba más allá del entendimiento humano. Libros de magia oscura, conjuros olvidados y secretos antiguos llenaban su habitación, pero ninguna respuesta parecía suficiente. La gente del pueblo le advertía, murmuraban sobre lo que sucedía con aquellos que cruzaban ciertos límites, pero Eryx no podía evitarlo. La magia, el misterio, lo oculto, eso era lo único que le importaba. Una tarde de verano, Eryx entró en una librería polvorienta en busca de algo nuevo, algo que lo sacara de la monotonía de su búsqueda. El aroma del papel antiguo llenó sus pulmones mientras recorría las estanterías, y pronto sus ojos se posaron sobre un volumen que parecía esperar ser descubierto. El Grimorio de Hécate estaba ahí, en lo más profundo de una estantería olvidada, cubierto de polvo pero inconfundible en su diseño. La portada, de un cuero tan viejo como el tiempo mismo, estaba marcada por símbolos que Eryx nunca había visto, pero que, inexplicablemente, le parecían familiares.
Al abrirlo, el silencio de la librería se transformó en una presencia tangible, como si todo el universo hubiera dejado de moverse en ese preciso momento. A medida que sus dedos pasaban las primeras páginas, un estremecimiento recorrió su cuerpo. Los símbolos en las páginas parecían bailar ante sus ojos, y las palabras, aunque incomprensibles al principio, comenzaron a resonar en lo más profundo de su alma. Cada conjuro, cada ritual, parecía hablarle directamente, como si la misma magia lo eligiera para llevarla a la realidad. La emoción y el miedo se entrelazaban en su pecho mientras leía. El poder prometido en esas páginas parecía ilimitado. Milagros, control sobre la naturaleza y la posibilidad de cambiar su propio destino. Cambiar el destino, aquella promesa lo embriagaba. Un poder como el que los dioses solo podían imaginar. Pero justo cuando sus dedos pasaron una de las últimas páginas, un susurro helado llenó el aire, rompiendo la quietud de la librería. Erix, confundido, levantó la vista, pero no había nadie. La luz de las lámparas titiló brevemente y un escalofrío recorrió su columna vertebral. Algo estaba a punto de suceder, algo que no podía controlar. En su mente, una sola palabra apareció, no pronunciada por sus labios, sino susurrada en la oscuridad que ahora rodeaba su ser. Hécate. El libro comenzó a vibrar en sus manos. Las palabras en las páginas se retorcían y cambiaban ante sus ojos, como si el propio texto estuviera cobrando vida. El aire se volvió denso, casi irrespirable, y de las sombras que se cernían en las esquinas de la habitación, comenzaron a surgir figuras indistintas, sombras que se movían con una gracia casi sobrenatural. Erix intentó apartarse, pero sus manos no respondían. El libro, como si tuviera voluntad propia, lo mantenía cautivo. Algo o alguien estaba mirando desde las sombras, esperando. De repente, una risa suave, fría como la muerte, llenó la habitación. Erix intentó girar la cabeza, pero una fuerza invisible lo mantenía mirando las páginas. Era una risa que no venía de ningún ser humano, sino de un lugar mucho más allá de la realidad. La oscuridad que lo rodeaba se hizo más densa hasta que, en un parpadeo, las sombras tomaron forma. Una figura femenina apareció ante él, su rostro envuelto en oscuridad. Solo los ojos brillaban con una intensidad sobrenatural. «Has hecho lo impensable». La voz de Hécate resonó en su mente. «El precio de lo que has buscado, joven Erix, es más grande de lo que imaginas. ¿Estás listo para pagarlo?» El miedo se apoderó de él como una marea, pero algo más comenzó a despertar en su interior. La magia de Hécate, esa magia que había invocado, lo estaba transformando, no podía retroceder. El abismo que había desatado se abría ante él, y ya no había vuelta atrás. Las sombras en la librería comenzaron a alargarse, distorsionándose. El aire se volvió denso y pesado, como si la misma atmósfera estuviera luchando contra la lectura del libro. Erix levantó la vista, pero no había nada visible, solo la sensación de que algo lo observaba desde la oscuridad. Su mente, antes clara y enfocada, se nubló, y una voz susurró en su mente, profunda y suave, como un eco en lo más profundo de su ser. «No puedes controlar lo que invocas». Era la voz de Hécate. Aunque nunca la había oído antes, Erix lo supo con certeza. Su corazón latió fuerte en su pecho y un escalofrío recorrió su cuerpo. Pero la curiosidad pudo más que el miedo. Decidió continuar, murmurando las palabras del conjuro en voz baja. No fue inmediato, pero algo cambió en el aire. La luz de las velas a su alrededor comenzó a titilar, y el viento en la habitación se levantó en una espiral de aire que giraba con fuerza. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue algo que Erix nunca podría haber anticipado. Las sombras tomaron forma. Una figura femenina se materializó en el rincón de la librería. No tenía rostro,
solo un manto oscuro que la envolvía, y en sus manos una antorcha cuya luz era más oscura que la propia noche. Erix, paralizado, no podía apartar la mirada de ella. Los libros comenzaron a caerse por sí solos, y una sensación de terror invadió cada rincón de su cuerpo. La figura se acercó lentamente. Su presencia era como una presión que hacía que el aire se volviera más denso y pesado. «Has tocado lo que no debías tocar, joven Erix», dijo la figura, su voz resonando en cada rincón de la librería. Erix trató de hablar, pero no podía. El miedo lo había dejado sin aliento. Intentó retroceder, pero algo invisible lo mantenía en su lugar. La figura extendió su mano hacia él, y cuando tocó su hombro, una energía helada recorrió su cuerpo. De repente, la visión se distorsionó, y el joven fue arrastrado hacia una oscuridad total, perdiendo la conciencia. Despertó horas después, tendido en el suelo de la librería, la luz de las velas ahora apagada, y la figura desaparecida. Al principio, pensó que todo había sido un sueño, una ilusión producto de su mente. Pero al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que algo había cambiado. Los libros y las páginas estaban en el suelo, pero las palabras que había leído en el grimorio de Hécate seguían grabadas en su mente. No podía olvidarlas, no podía dejarlas ir. A partir de ese momento, Erix comenzó a sentir una presencia constante a su alrededor. Las sombras lo acechaban, sus pensamientos se volvían más oscuros y veía cosas que no podía explicar. Las palabras del conjuro que había leído no dejaban de retumbar en su mente, como una llamada que no podía ignorar. Pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el pueblo. Las tormentas llegaron con una fuerza inusitada. Ríos que nunca se desbordaban comenzaron a inundar los campos, y animales extraños comenzaron a aparecer en los caminos. Algunos aldeanos comenzaron a hablar de los fantasmas del bosque y de figuras sombrías que se deslizaban entre los árboles en las noches sin luna. Erix sabía que todo esto tenía que ver con lo que había hecho, con el poder que había desatado al leer el grimorio de Hécate. Aterrorizado, intentó buscar ayuda, pero las puertas se cerraban ante él y las personas evitaban su mirada. Sabían que algo en él había cambiado, que ya no era el mismo joven que había llegado al pueblo. Algo oscuro lo había poseído, y la conexión con la diosa Hécate era cada vez más fuerte. Una noche, mientras caminaba por el borde del bosque, Erix fue atraído por una extraña luz en el horizonte. Siguiendo esa luz, llegó a un claro en el bosque, donde una figura femenina lo esperaba. Era Hécate, la diosa misma, con sus ojos brillando con la luz de las estrellas y su rostro impasible como la noche. Te advertí, joven Erix, que la magia que buscas nunca es gratuita. Has invocado mi poder, y ahora pagarás el precio. Su voz resonó en su mente, y el joven cayó de rodillas, consciente de que no había escape. Hécate levantó su mano, y de las sombras surgieron criaturas de pesadilla. Monstruos con ojos rojos, bestias con garras afiladas y cuerpos distorsionados por la magia. Erix intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado y la diosa lo observaba con una expresión que mezclaba indiferencia y desdén. Ahora verás lo que significa ser el dueño del poder y lo que cuesta controlarlo. No podrás escapar del abismo que has desatado, porque al invocar la oscuridad te conviertes en parte de ella. Las sombras comenzaron a arrastrarse hacia Erix, y el suelo bajo sus pies se partió, abriéndose en un vasto abismo que se tragó todo a su alrededor. La última visión que tuvo antes de ser absorbido por la oscuridad fue la figura de Hécate, que observaba su caída con una mezcla de tristeza y inevitabilidad. Erix nunca regresó, y el pueblo nunca volvió a ser el mismo. El grimorio de Hécate desapareció una vez más, y con él la historia de un joven que buscó poder sin entender su verdadero coste.
Pero en la oscuridad, Hécate sigue esperando. Su influencia nunca se desvanece, porque aquellos que osen desafiar los límites de lo prohibido, aquellos que busquen el poder que ha sido oculto por milenios, siempre encontrarán su camino hacia el abismo, hacia lo que ya no pueden controlar. Y ahora, la oscuridad te llama. La magia que temían los dioses está más cerca de lo que imaginas. Si eres valiente, si buscas la verdad que ha sido silenciada, si te atreves a enfrentar lo desconocido, te invitamos a descubrir los secretos de Clave Oculta. Suscríbete ahora. El poder está esperando. ¿Estás listo para abrir la puerta que nunca debería haberse abierto?